Bien, pues en las noticias, las entrevistas de nuestro Canal 8, la señal 23, las plataformas que nos acompañan, lo que agradecemos por cierto sobremanera, para saludar de inmediato al diputado de la República, Ignacio Achurra, que está a nuestro lado, diputado del Frente Amplio con historia joven todavía en la política, me imagino. Bueno, usted nos va a ir contando. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Bien, bien, contento de estar acá en TV8, muchas gracias por la invitación. Te contaba que venimos de una ruta, salimos de Santiago, estuvimos en Rancagua, en Talca, y venimos llegando en este minuto a Concepción. Diputado, hay elecciones en la interna del Frente Amplio. ¿Cómo se llega a estos comicios internos de la colectividad, en líneas generales, en el contexto? Es un momento bien interesante el Frente Amplio. El Frente Amplio, usted sabe que es una organización que lleva más de 10 años, pero no trae estructuras de partido. El Frente Amplio como tal se fusiona hace 2 años. Y se constituye este partido, entonces es un partido joven, pero que a la vez le tocó asumir una responsabilidad muy importante de llegar a poco andar con un presidente a la moneda, como fue la experiencia del presidente Gabriel Boric. Y es un partido que tiene una estructura nacional, un partido muy conectado con sus bases territoriales. Tuvimos hace poquito una instancia muy valiosa, que fue un congreso a nivel nacional en donde nos reunimos grupos de militantes, participaron miles de personas, a pensar, a repensar el proyecto político, a ponerlo en diálogo con las necesidades, con los dolores y esperanzas del país. Así que estamos en un momento bien crucial. Oye, ¿y cómo lo hicieron estos 4 años de gobierno de Gabriel Boric, diría usted, mirándose al espejo, en el reflejo, raya para la suma? ¿Qué les quedó a la hora del...? Mire, se aprende mucho gobernando, qué duda cabe. Una cosa es proyectar ideas, proyectos, programas en un papel, en los estudios, en los programas políticos, y otra cosa es llevarlo a cabo. Yo me quedaría con la experiencia, en primer lugar, de que el Estado es una estructura lenta, ¿no? Cuesta cuando uno está en el Estado, pero que sin embargo cumple un rol fundamental, ¿no? Nosotros, desde el sector que yo represento y desde el partido, nosotros defendemos mucho la función de la institucionalidad pública, que hoy día está bien golpeada, ¿no? Claro. Se ha hecho mala fama, ¿no? La institucionalidad pública, pero es muy importante porque en las sociedades no solo tienen que generar riqueza, ¿no? Y eso es muy importante. De hecho, ahora hay una discusión muy valiosa respecto a las necesidades de crecer, de generar prosperidad, pero también los países necesitan distribuir esa riqueza. O sea, cuando la riqueza se concentra solo en un sector, se genera un prejuicio muy grande a la cohesión social y al desarrollo equitativo de la sociedad. Y el Estado, con todas sus dificultades, tiene esta capacidad de distribuir a partir de sus servicios sociales, a partir de la construcción de infraestructura pública, del diseño urbano, de la construcción de vivienda, etcétera. Y lo que yo me quedo es con esa valoración. Por eso creo que es tan importante ser capaces de modernizar al Estado a la vez de entregarle recursos. A ver, cuéntenos un poquito. Va a cumplir 5 meses el actual gobierno. ¿Y qué está haciendo la oposición en líneas generales? ¿Cuál es la mirada, o en particular, del Frente Amplio por estos días, diputado? Mire, yo creo que este gobierno entró de manera muy agresiva, ¿no? Yo esperaba que tuviera un ánimo más dialogante. La primera acción importante, significativa del gobierno fue el bencinazo, que fue quitar la aplicación de un mecanismo como era el MEPCO y traspasar los costos del alza internacional de la bencina a las familias, al bolsillo de las familias chilenas. Y eso fue un golpe muy grande, un golpe que además le pegó en la popularidad al gobierno, pero que ha afectado de manera muy significativa a las familias. Y luego ingresaron esta mega reforma, que es esencialmente una reforma tributaria, que tiene una hipótesis detrás, que yo no comparto, por cierto, y que es que si uno genera condiciones para que los sectores más ricos de la sociedad, el 0,1% más rico, generen mayor riqueza y tengan la capacidad de invertir, eso va a generar indefectiblemente trabajo y crecimiento equilibrado, lo que se llama como el chorreo, ¿no? Yo no creo en esa hipótesis, ¿no? Y yo hubiera esperado que el gobierno, aún con su línea ideológica, que está muy bien, ellos ganaron y tienen la oportunidad de llevar adelante su programa, tuviera ánimo de dialogar. Las reformas tributarias en nuestro país históricamente se han hecho de manera consensuada, precisamente porque la economía requiere certeza y cuando uno no llega a acuerdo para realizar esa gran reforma tributaria, pasa que en 4 años más llega otro gobierno con otra mayoría y las puede cambiar. Y el gobierno decidió no dialogar con nosotros. Entonces a nosotros nos ha puesto, la verdad, en una posición
muy incómoda, digamos. A mí me hubiera gustado tener mucho más diálogo con el gobierno. Entonces lo que nosotros hemos hecho es primero oponernos con bastante firmeza y señalar por qué creemos que esta reforma no le hace bien a Chile, por qué creemos que va a provocar muchos perjuicios, va a provocar un daño fiscal que va a redundar en el recorte de servicios sociales muy importante, y a la vez hacer propuestas, digamos, o sea, decir cómo creemos que podría hacerse de manera que no afectara esos intereses de las personas. Yo no sé si usted ha escuchado, pero la región del Biobío está azotada por el desempleo, ya superó los 2 dígitos, y la mujer, ni le digo la cantidad de cesantía que hay. A ver, el actual gobierno tiene mayoría en la región del Biobío, tiene mayoría de senadores, tiene 2 de 3, tiene la mayoría de diputados, tiene la mayoría de concejales, tiene la mayoría de alcaldes, tiene la mayoría de consejeros regionales, pero no se advierte, al menos en estos 5 meses, ese poderío político, técnico, administrativo, no se refleja. Muchos actores sociales la están pasando, o muchos vecinos, muchos ciudadanos la están pasando mal por estos mismos conceptos. Tal vez, ¿cómo aplicarse para que haya un peso específico y dejar de lado el centralismo que nos tiene absolutamente agobiado por estos lados, diputado? Esa es una pregunta muy importante a propósito de lo que partimos conversando respecto al Frente Amplio. Nosotros hemos tenido una mirada muy descentralizadora. El Frente Amplio empujó con mucha fuerza la idea de que los gobernadores regionales fueran electos, y hemos impulsado además que se sigan traspasando funciones y recursos a los gobiernos regionales, de modo que no haya esta dependencia tan fuerte de las regiones, de las decisiones que se toman a nivel central. Yo creo que uno de los grandes desafíos que sigue teniendo el país es la descentralización. Nosotros, mire, le cuento yo la experiencia de mi distrito. Yo represento el distrito de la zona sur, poniente, oriente, bueno, de la zona sur de la región metropolitana. Distrito 14. Distrito 14, la provincia de Melipilla, Talagante y Maipo. Y a pesar de que formamos parte de la región metropolitana, la sensación permanente del distrito es que somos el patio trasero de la región metropolitana, es decir, que somos un sector en el que no se toman las decisiones, y en el que muchas decisiones que se toman más bien de manera centralizada, en lo que pudiéramos llamar el barrio cívico en el centro de Santiago, afectan negativamente o llevan grandes externalidades al distrito. El distrito mío tiene 4 carreteras: la carretera La Fruta, la 68, la 78 y la Ruta 5 Sur, que lo atraviesan. Y uno diría, bueno, hay un montón de oportunidades por conectividad, y lo cierto es que son muchas más las externalidades negativas que quedan en el distrito, cobros excesivos de TAG, comunas cortadas por la mitad, zonas que quedan aisladas, etcétera, más que ofrecer oportunidades. Y eso pasa en buena medida porque hay un diseño demasiado centralizado de las políticas públicas, en este caso de vialidad. Entonces, lo que usted me cuenta, claro, es una realidad que nosotros comprendemos bien, y que yo creo que pasa por ir transfiriendo capacidades, entre otros los gobiernos regionales, y recursos, porque al final lo que puede terminar de impactar ese centralismo es que las regiones tengan mayor autonomía de recursos. Bien, pues no puedo dejar de preguntarle, porque está todos los días en el Congreso, en el Parlamento, y ha habido unos capítulos de agresividad verbal, no sé, ¿cómo la califica usted en la interna? Porque uno como espectador a lo lejos me mira lo que le dijo, y estamos todos los días haciendo un círculo como vicioso de personeros, personajes de la política que uno entiende que no le hace muy bien al concepto democrático. Sí, yo comparto con usted. Creo que estas controversias y peleas, y a veces un exceso de escenificación de los conflictos, desprestigian a la institucionalidad pública. Yo creo que las instituciones públicas como el Congreso, como el gobierno, el sistema judicial, etcétera, son fundamentales para la buena vida en sociedad, para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Ahora, hay un hecho puntual al que yo quisiera referirme a propósito de esta pelea, de discusión que hubo entre la senadora Campillay y la senadora Flores, ¿no? Y lo digo a propósito de unos epítetos que le dijo la senadora Flores, que es una persona de derecha, a la senadora Campillay, que para que quienes no lo tengan fresco, es la senadora que quedó ciega, ¿no? Con un lanzamiento de una lacrimógena, que el carabinero está preso,
digamos, no es que haya actuado en el marco de sus deberes. La justicia dijo que no actuó en el marco de sus deberes y por eso está preso, porque fue una agresión a una persona que estaba esperando en un paradero como la senadora Campillay. Y la senadora Flores, además de insultarla por esto y decirle que necesita más que un médico que le revise su herida, no sé qué, necesita un psiquiatra, pero más la pretende ofender diciéndole que una persona que parece trabajadora de la feria y una persona poblacional, ¿no? Y yo creo que ese nivel de clasismo a nosotros nos hace mucho daño como sociedad. Yo creo que nosotros hemos hecho un largo recorrido por ir erradicando de nuestra sociedad el clasismo, la segregación, y que una parlamentaria, una senadora en ejercicio, se permita ese tipo de expresiones tratando de hacer un descalificativo. A mí me parece inaceptable. Yo voy permanentemente a la feria y lo que veo ahí son personas trabajadoras, particularmente mujeres que se sacan la cresta por salir adelante y están lejos de ser personas que representen un aspecto negativo como para usarlo como un descalificativo. Entonces, yo diría, en general, evitar ese tipo de cosas porque no hacen daño, pero en este caso en particular creo que hay una persona que traspasó un límite. El expresidente Gabriel Boric, bueno, en muchas conversaciones, relatos, no sé, reflexiones o entrevistas, por último, ha dejado entrever que tal vez puede estar en la plantilla presidencial en poco tiempo más. ¿Es necesariamente el líder que apoyarían ustedes o puede aparecer otro en carpeta, diría, Mire, diputado? el presidente Gabriel Boric sin duda es un gran liderazgo, no solo de la izquierda, la centroizquierda, del progresismo chileno, del país, ¿no? Yo creo que en general los expresidentes en Chile son un valor. Nosotros tenemos esa tradición, ¿no? Los expresidentes, independientes del color político que sean, son autoridades que uno reconoce que han cumplido un rol fundamental en la historia y se les suele tener en un espacio de valoración muy alto. El presidente Boric hoy día tiene 41, 42 años, una persona muy joven, llegó a la presidencia siendo muy joven, entonces qué duda cabe que le queda una larga carrera política y que representa una visión, una sensibilidad muy nítida, muy clara entre una parte importante de los chilenos. Ahora, también otro sector tiene otro liderazgo importante, el propio Frente Amplio tiene liderazgo como el diputado Gonzalo Vinter o el alcalde Tomás Bodano, la alcaldesa Carla Atman, la alcaldesa Macarena Ripamonti. Yo creo que felizmente tenemos un repertorio de gente que hoy día ha ido adquiriendo ciertas capacidades para una disputa que yo creo que va a ser muy importante en 2030. Yo tengo una visión muy negativa de lo que está haciendo este gobierno. Yo espero que en algunas materias haya espacio para el diálogo y para retractarse, pero yo creo que este es un gobierno que no le va a hacer bien a Chile y por lo tanto espero que sea solo un paréntesis y que en 2030 se pueda retomar una senda de progreso para el país que esté siempre cruzada por un principio esencial, que es la justicia social. Y nos puede dar una reflexión, una mirada, porque el barrio acá asumió este señor, el nuevo presidente en Colombia, ¿no es cierto? Está asumiendo ahora De Asprilla. justamente de Asprilla. Tenemos Argentina, hay una tendencia, Uruguay, etcétera, Bolivia, Perú. Hay una mirada hacia otro contexto, parecía político por lo menos, ¿no? Sí, estamos en un momento yo diría, de tránsito importante a nivel de política internacional. Hay ejes que han ido cambiando, Estados Unidos ha ido perdiendo un lugar de hegemonía importante, China se ha ido consolidando como una potencia con un poder y una influencia muy grande a nivel económico. Hay una emergencia de populismo de derecha en varias partes del mundo, partiendo por el gobierno del presidente Trump, Milei en Argentina. Ahora, es interesante porque tanto Keiko Fujimori como de Asprilla, a pesar de haber ganado legítimamente, lo hicieron por muy poquitos puntos, ¿no? Ahí estuvieron muy cercanos en la disputa el mundo de la izquierda y el mundo de la derecha. Está por ver cómo se lleven adelante esos gobiernos. Yo lo único que espero, primero, que haya buenas relaciones con Chile y segundo, que sean gobiernos que se mantengan dentro de un ámbito democrático, porque gobiernos de ese signo, de ese tipo de derechas populistas, nos han ido demostrando que a veces les gusta harto el autoritarismo y salirse de los bordes del ejercicio de la democracia. A mí eso me preocupa en general para la región, para Latinoamérica, pero a nivel mundial. Digo, creo que el mejor ejemplo, sean gobiernos de izquierda o derecha, es cuando los gobiernos se ciñen estrictamente a los bordes de la democracia.
Diputado, volvamos a las elecciones del Frente Amplio. ¿Qué van a elegir? ¿Directivas nacionales, regionales? ¿Cómo está conformado el programa? Son varias las elecciones que se van a llevar a cabo. En primer lugar, se elige la directiva. Para que la gente se haga una idea, es como el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Yo apoyo ahí a Constanza Martínez, que es la actual presidenta del Frente Amplio, quien ha hecho una gran labor en este proceso de fusión del partido, en el Congreso que llevamos adelante, y es un liderazgo muy nacional, una persona que entiende que hay que estar muy vinculada y presente a propósito del tema de la descentralización en las regiones, en los diferentes territorios, para que el proyecto del partido no esté desconectado a la sociedad y sea capaz de representar la sensibilidad de todos sus militantes a lo largo y ancho del país. Así que yo la estoy apoyando a ella. Pero además se elige el Comité Central, que si uno lo hiciera en esta analogía de gobierno nacional, es como el Congreso, ¿no? Es un órgano colegiado en el que se discute, se delibera y se toman decisiones respecto a la orientación estratégica y política del partido. Yo formo parte actualmente del Comité Central y voy a la reelección. Así es que todas las personas que forman parte del partido y todas las personas que alguna vez se inscribieron para votar por Gabriel Boric o para que pudiera competir Beatriz Sánchez, hoy día están vigentes en el partido, así que pueden en la página del Frente Amplio meterse y votar este 15 y 16 de agosto. ¿Es únicamente a través del sistema? Sí, es de manera online y es muy sencillo, cortito, pero hay hartos cargos ahí, el Tribunal Supremo, que es como nuestro órgano de justicia, para todo lo que tiene que ver con la disciplina militante. No puedo dejar de preguntarle, cuéntenos de su carrera política, ¿cómo partió usted en todo esto, diputado? Porque su apellido tiene gancho, ¿no? Sí, mire, bueno, yo soy actor de profesión, yo durante muchos años me dediqué a la actuación y a la dirección teatral y a la docencia. Hice clase en varias universidades durante muchos años. Sin embargo, siempre tuve una doble vinculación con el mundo de la cultura y la política. Yo fui dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, por ahí por el año 2002. Fui presidente nacional del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, el SIDARTE. Participé en la primera convención constitucional representando esencialmente al sector de la cultura y formo parte del Frente Amplio, de la historia del Frente Amplio. Entonces, bueno, mi padre que es actor, él también fue alcalde de Paine. Entonces, yo vengo de una familia Claro. en donde el interés por las artes y la cultura siempre ha estado profundamente entrelazado con la política. Me imagino que le dolió el recorte presupuestario al área cultural. Mucho. ¿No? Yo formo parte de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y tengo una profunda preocupación, no solo por los recortes de cultura, que por cierto que sí, sino por una mirada un poco denostatoria de lo que es el mundo de las artes y la cultura. Yo tengo la sensación, mire, el ministro Undurraga le instruyeron, como a todos los ministros, a hacer un recorte de un 3% de los ministerios, y él hizo un recorte de un 10% del Ministerio de la Cultura. Lo primero que dijo que él creía que el sector cultural tenía demasiada plata. Yo nunca había visto en la historia de Chile, no sé si hay registro de un ministro sectorial que su primera declaración sea decir mi sector cuenta con excesivos recursos. ¿No? Normalmente todos los sectores, Sí, vivienda, corto, ¿no? desarrollo social, claro, porque conocen las necesidades y saben que siempre se necesitan más recursos, más capacidades. Y aquí se han dado algunas muestras preocupantes. Una rebaja importante de los fondos para cultura. También hay algunos elementos que empiezan a esbozar, yo no diría de manera tan categórica una censura previa hoy día, un afán de censura, pero sí elementos preocupantes, ¿no? Una remisión a una ley de la censura audiovisual respecto a los fondos. O sea, se empiezan a dar unas ciertas señales de una mirada que más que promover la diversidad y la libertad de creación, empieza, por el contrario, a decir, mira, aquí hay cosas de las que se debe hablar y de las que no se debe hablar. Aquí hay materias en las que sí se puede crear y aquí hay materias en las que no se puede crear. Y eso a mí me parece que es muy preocupante. Así que yo, nuevamente, espero que el Ministerio y el Ministro rectifique, que lo que se venga en adelante no sea la continuidad de estos recortes, porque el sector cultura no solo es importante desde quienes amamos y entendemos profundamente el rol de las artes y la cultura en materia de lo que es la cohesión social, la capacidad del desarrollo del acervo crítico, la capacidad de imaginar, simbolizar,
no sé, el alimento al alma que significa las artes y la cultura, también es importante para efectos del desarrollo económico y laboral. El sector da mucho trabajo, las industrias creativas generan mucho trabajo, generan un porcentaje no despreciable del Producto Interno Bruto, tiene mucho que ver con la identidad y con la imagen país, que repercute mucho en el mundo del turismo. Por lo tanto, creo que no invertir en cultura es no entender realmente que ahí hay un potencial muy importante de los países. Ahí está su cámara, la número 1, diputado, para que le haga un llamado a la gente y en este caso les diga que es importante votar para su sector, ¿no es cierto? Confirmar algunos rostros que aparezcan nuevos y que el mundo siga girando en torno al Frente Amplio. Ahí está su cámara. Sí, muchas gracias. Bueno, a quienes son militantes del Frente Amplio, a quienes se han inscrito alguna vez, ya sea para que pudiera competir Beatriz Sánchez en su momento o el propio expresidente Gabriel Boric, los invito a votar este 15 y 16 de agosto en las elecciones internas del Frente Amplio, participar, ahí van a encontrar varios nombres, entre ellos los míos, también el de Constanza Martínez, la presidenta. El Frente Amplio yo creo que está llamado a cumplir un rol importante en quienes nos situamos en el mundo del progresismo, un rol importante y por tanto significativo que tenga votación, que tenga adhesión y que sus militantes se expresen en la interna del partido. Ha sido muy gentil, gracias por su tiempo. Seguimos en contacto de aquí a las elecciones, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Nos ha acompañado el diputado Ignacio Achurre en las noticias, las entrevistas del Canal 8. Gracias por estar con nosotros.